Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder reencontrarnos, o tal vez es la primera vez que te conectás a nuestro canal de YouTube. Sentite muy bienvenido, muy bienvenida. Lo que quiero invitarte ahora es que puedas relajarte, que puedas parar un poco todo lo que está a tu alrededor para enfocarte en Dios. Si estás acá es porque Dios tiene algo para vos y porque vos estás buscando de Dios. Entonces, aprovecha este tiempo. Te invito a que ahora puedas descansar en Él. Que abras tu corazón para escuchar su palabra, que abras tu corazón para alabarle y para aprovechar y disfrutar este tiempo. Estamos comenzando septiembre y durante este mes vamos a estar desarrollando una serie temática que se llama Viviendo para Dios. Hoy vamos a estar explorando la primera parte de esta serie durante septiembre, Viviendo para Dios, que está basada en el capítulo 12 de Romanos. Hoy vamos a estar viendo los dos primeros versículos. José Luis nos va a estar trayendo la palabra y meditando en la palabra. Y ahí dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que le ofrezcamos una adoración espiritual, que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio de adoración espiritual. Que todo tu ser pueda ahora adorar a Dios. Te invito ahora a alabarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo lo que vos sos, para adorar a nuestro Señor. Sentite bienvenido. Hoy eres tú, elevamos tu olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey divino.
más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Buen día a todos. La lectura de hoy la vamos a encontrar en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es palabra de Dios. Hola, buen día. Qué gusto tenerlos ahí en su casa, mirando nuestro canal de la Iglesia Anglicana de Martínez por YouTube, domingo tras domingo. Como Yani nos había adelantado el domingo pasado, este mes de septiembre vamos a estar basando las prédicas en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, pero específicamente vamos a estar predicando sobre el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos. El capítulo 12, a diferencia de los primeros 11 capítulos que trataban más de temas teológicos o generales, a partir del 12 Pablo desarrolla cómo es la vida de los cristianos. Así que les recomiendo leer toda la carta de Pablo a los romanos, que es muy interesante. Pero yo me voy a referir solamente a los dos primeros versículos de este capítulo 12 que nos acaba de leer Rodrigo, donde el versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si uno piensa en sacrificios, tal vez podemos llegar a pensar el sacrificio que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos cuando dejaron su tierra natal para venir a Argentina en busca de una vida mejor. Ellos realmente le pusieron el cuerpo a esa aventura. Desgraciadamente, ahora muchos de nuestros hijos tienen que emigrar de este hermoso país en búsqueda también de nuevas oportunidades para ellos y sus familias. Pero también la palabra sacrificio nos puede llevar a referencias bíblicas del Antiguo Testamento donde se sacrificaban animales para el perdón de los pecados. Y esto me hace acordar a una fábula, la fábula de la gallina y el cerdo, que cuenta que una vez estaba caminando por la granja la gallina,
se encuentra con el cerdo y le dice: oye, cerdo, ¿qué te parece si nos asociamos y nos ponemos un restaurante? Oh, qué interesante, le dice el cerdo. ¿Y cómo se llamaría? La gallina piensa un momento y le dice: se llamaría Huevos y Jamón. Entonces el cerdo dice: no, pará, ¿cómo huevos y jamón? No, entonces no me quiero asociar con vos, porque yo me voy a estar comprometiendo con todo el cuerpo y vos te vas a estar solo implicando. Dios no nos quiere que sacrifiquemos nuestro cuerpo como el cerdo, sino que nos pide que nos comprometamos con todo lo que somos y con todo lo que hacemos el 100%, y no como la gallina que solo participaba poniendo algo de sí misma, un porcentaje. También, en este caso de los sacrificios, en el Nuevo Testamento hay referencias de sacrificios, pero la mayoría de ellos se refiere a Jesús, que Jesús es el verdadero sacrificio que murió por todos nosotros para el perdón de los pecados. Por eso, Juan el Bautista, al referirse a él, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos hacer ningún sacrificio para el perdón de los pecados, porque Jesús lo hizo y completó perfectamente las profecías con ese sacrificio por nosotros. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué Pablo entonces nos pide hacer sacrificios? Nos pide hacer sacrificios, pero es de una manera de devolverle a Dios en amor algo de la inmerecida misericordia que Él tiene por nosotros. ¿De qué manera podemos agradar a Dios? En el Antiguo Testamento, si nos referimos a sacrificio vivo, no lo hubiesen entendido, porque hasta sonaría contradictorio, porque el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era justamente que los animales daban su vida. Entonces, ¿cómo es eso de sacrificio vivo? Hay un pastor de la iglesia anglicana en Inglaterra que dijo: nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser un sacrificio. Nosotros mismos, mientras vivimos, somos todo lo que ofrecemos. La adoración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, lo que pienso, a dónde voy, etc. Y en la carta a los Hebreos hay un versículo muy interesante que dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Dios quiere que ofrezcas todo lo que sos y todo lo que haces. Tus pensamientos, tu trabajo, tu descanso, tu sexualidad, lo que ves, lo que oís, todo, tus ofrendas, el diezmo, tus relaciones, todo eso que haces en la vida cotidianamente es lo que Dios quiere que le ofrezcamos a Él. Y eso es para toda la vida hasta que nos encontremos con Él en la eternidad. También en la carta a los Hebreos dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y hoy día hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. El verdadero culto no es cuando nosotros teníamos la ocasión de ir a la iglesia los domingos, sino que el verdadero culto es todo lo que hacemos nosotros y que todo nuestro entorno, todos los que nos rodean, nos ven. Nosotros somos el sacrificio vivo que tenemos que reflejar la luz de Dios
en nuestra vida. Ahora vamos a seguir al versículo 2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Existe una gran diferencia entre el amoldarse y ser transformados. Amoldarse es lo que hace un líquido en un envase, se amolda a lo que lo contiene. O también en algo sólido como la harina, el azúcar o la arena, etc., se adapta al recipiente. Pero el ser transformados es algo que es totalmente distinto, porque amoldarse puede también referirse a que el camaleón se amolda a la situación cambiando de color si ésta es hostil. Entonces el apóstol Pablo dice: no se amolden al mundo que los rodea. Hoy vivimos en una que gran parte de la sociedad nos quiere imponer cómo vestirnos, qué tenemos que comer, qué tenemos que pensar, en qué tenemos que creer, tratando como si fuera algo obsoleto nuestra creencia. ¿Qué tenemos que pensar? O también imponer filosofías de vida o ideologías que no tienen nada que ver con nosotros mismos. Hay un ejemplo que me gustó, que vi hace poco, de una clase de filosofía donde la profesora quería demostrarle con una sencilla experiencia cómo el entorno te puede presionar y hacerte cambiar tus propias convicciones o ideas. Como sabía que había uno de los estudiantes que siempre llegaba tarde y todavía no había llegado, sacó una carpeta de color verde y les dijo: cuando venga este estudiante y yo les pregunte de qué color es la carpeta, ustedes me van a responder que la carpeta es roja. ¿Sí? Bueno, todos de acuerdo. Al ratito nomás llega este estudiante, se sienta. Entonces, en el medio de la clase, la profesora saca la carpeta verde y les pregunta: a ver vos, ¿de qué color es la carpeta? ¿Roja? Y vos allá, ¿de qué color es la carpeta? Roja. Y vos, roja. Y todos iban contestando que era roja, y este estudiante se le veía la cara de que no entendía nada de lo que estaba pasando. Y a lo último, la profesora le dice a este estudiante: ¿de qué color es la carpeta? Y mira un poco para el costado y dice: roja. Y ahí se empiezan a reír los demás estudiantes. Entonces la profesora le dice: ¿por qué dijiste que era roja? Dice: no, la carpeta evidentemente es verde. ¿Pero por qué dijiste que era roja? Entonces estaba comprobando que a veces el entorno o la presión que hace la sociedad hace que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Por eso es muy importante lo que nos dice Pablo, que la transformación tiene que venir de la mente, tener la mente de Cristo para saber actuar y no dejarnos influenciar por el entorno. Desde Moisés, Dios le estaba advirtiendo al pueblo hebreo que no se dejaran influenciar por las religiones o costumbres de los pueblos paganos que los rodeaban. ¿Por qué? Porque iban a cometer el pecado de idolatría y se iban a alejar de las enseñanzas de Dios. Por eso es muy importante no dejarse influenciar por costumbres, ideologías o filosofías o hechos o cosas que no tienen nada que ver con nosotros y que no son compatibles con la voluntad de Dios. Hay también una forma de ver el tema de la transformación. Es cuando un artista, un escultor, talla
un pedazo de madera, un pedazo de piedra o mármol, y la transforma en una obra. En esa obra que él tiene en su mente, deja que se transforme o transforma ese material en algo nuevo. Y hay una historia muy linda que cuentan de Miguel Ángel Buonarroti, que dice que cuando terminó de crear la estatua La Piedad, una de las estatuas más bellas de Miguel Ángel, con tan solo 23 años, le preguntaron: maestro, ¿cómo es posible que usted, de un solo bloque de mármol, tallándolo de una, hiciera esta obra maravillosa? Y el joven artista respondió: la escultura estaba dentro de la piedra. Lo único que tuve que hacer yo es quitarle el mármol que sobraba. Qué visualización maravillosa que tenía Miguel Ángel, porque no necesitó un modelo vivo, presencial, para hacer esa obra, sino que su obra la tenía en su cabeza. Eso es lo que Pablo quiere para nosotros, que nuestra mente sea renovada y transformada a la luz de Cristo. Y ya no vamos a ser nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y nos va a encaminar, a conducirnos, a pensar y obrar conforme a su mente, la mente de Cristo. Y también vamos a poder decir lo que termina el versículo 2. Y así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que así sea. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu,
Cuando las palabras no son suficientes y yo no tengo nada más para darte, estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy y por los siglos, Siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiarás tu luz. Me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. cuando me caiga tú me levantarás. El Cordero León, el Rey de paz. Confío en ti, nunca me fallarás. Todo mi ser, todo es tuyo. Me entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, en mi corazón, en mi corazón. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está contigo. Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, en mi corazón, mi corazón. Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, Jesús reina aquí, en mi corazón, en mi corazón. hay poder, poder, Sin igual poder en Jesús que murió. hay Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió
poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió, en la sangre que vertió, en la sangre que vertió. Qué preciosa verdad, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Y como José Luis nos compartió, Jesús fue ese perfecto y suficiente sacrificio. Y no hay nada que podamos ni debamos agregarle a ese sacrificio. Pero aún así debemos vivir a la luz de esa misericordia. La misericordia de Dios debe impactar en la manera que vivimos. Y eso es lo que dicen las palabras de Romanos capítulo 12, versículo 1, como veíamos hoy. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, y lo que estamos viendo en estos 4 domingos en esta serie de Romanos 12, es justamente cómo vivimos a la luz de la misericordia de Dios. No para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios, su aceptación, su perdón. Y los animo a que lean una y otra vez Romanos 12 en estas semanas. Y si se animan a que lean los primeros 3 capítulos de Romanos, o incluso los primeros 11 capítulos de Romanos, donde se nos presenta en gran detalle la misericordia de Dios. Y así prepararnos para pensar bien en los próximos domingos, en el capítulo 12, en cómo vivir a la luz de la misericordia de Dios. La clave está, como veíamos hoy, en vivir 100% para Dios, con vidas entregadas completamente a Él. Que Dios afirme entonces en nosotros la certeza de su misericordia y nos conceda a cada uno, en las palabras de Romanos 12, 1 al 2, ofrecernos en adoración espiritual como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, no amoldándonos al mundo actual, sino siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, y que así comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.